déjenme le cuento de esto. Fíjese que recibimos una grabación de una entrevista de una conversación que realizó César Feliciano, conductor del noticiero Entorno Informativo de Hit FM de Celaya. Y bueno, pues en esta conversación se escucha a Ramón Aguirre Velázquez. ¿Se acuerda usted de Ramón Aguirre Velázquez? Bueno, un hombre muy cercano a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas. Fue regente de la capital de la República Mexicana en los tiempos del sismo del 85. Ramón Aguirre fue uno de los presidenciables en aquella pasarela que se organizó Miguel de la Madrid en 1988, de la cual salió Carlos Salinas de Gortari y después se hizo presidente de México. Ramón Aguirre Velázquez fue candidato al gobierno de Guanajuato, ganó, llamémoslo así, en una elección muy controvertida y fue uno de los varios gobernadores que fueron retirados del poder, digámoslo así, por intervención directa de la presidencia de aquel entonces, que era Carlos Salinas de Gortari. Lo que se dio en llamar las concertaciones tiene en esta grabación una narración muy interesante. Es la narración de Ramón Aguirre Velázquez de cómo fueron las cosas de cuando él llegó precisamente pues al gobierno de Guanajuato, y que después en una concertación finalmente pues lo quitaron del poder y viene un interinato y luego llega Vicente Fox al poder, como recordamos, y después ahí empieza una historia diferente para México, llamémoslo así. Esta entrevista pues es muy interesante porque pues es un político que está relajado, digámoslo así, contándole a César Feliciano estas partes de su historia que son partes de la historia nacional. Le cuenta de eso que le estoy mencionando, y le cuenta también de la elección presidencial, de cómo fueron las cosas desde lo que él vivió en aquel 1988 y qué fue lo que sucedió con aquella famosa caída del sistema y qué fue lo que finalmente sucedió, según esta versión de Ramón Aguirre Velázquez, con aquella traumática elección presidencial en donde se estiró al máximo la fuerza del sistema político mexicano de aquellos años y finalmente se impuso la figura de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México. Bueno, lo dejo con estos dos caramelos, digamos así, históricos, estas dos narraciones de Ramón Aguirre Velázquez hechas en esta entrevista en Hit FM Celaya, y le agradezco mucho pues a César Feliciano y al propio noticiero que nos hayan compartido esto que a continuación le presentamos. Ramón Aguirre Velázquez, tantos años después. Entonces, cuando empezamos a la pre-campaña o postulación de los candidatos del PRI a la presidencia de la República, el PRI o el presidente de Madrid consideró que había 6 personas que podíamos llegar a ser candidatos del PRI a la presidencia de la República. Uno de ellos era Salinas, Bartlett, González Avelar, Sergio García Ramírez, Alfredo del Mazo y su servidor. Lógicamente se mantiene una relación formal más que real. Y al llegar el presidente Salinas, lógicamente quiso desprenderse de ese grupo con el que lo habían identificado. Entonces él empezó a armar su equipo con Manuel Camacho, con Pepe Córdoba y otros de segundo nivel. Lógicamente ellos trataban de eliminarnos a los demás de la imagen o de la simpatía del presidente Salinas. Esto dio por consecuencia que la candidatura de Salinas se viera empañada por aquello que se llamó la caída del sistema. La caída del sistema es un fenómeno político muy especial, porque efectivamente yo estuve muy cerca de eso. Salinas había ganado con el 49%, pero Manuel Bartlett le dijo: señor presidente, yo creo que haciendo determinados ajustes en la elección, yo no sé si serían legales o ilegales, podemos llegar a que usted gane con el 51%. Ya había ganado con el 40%. ¿Por qué van a decir que usted ya no es el presidente de todos los mexicanos nada más con el 49%? Si hace aquello se suspende, se hace el relajo, las manifestaciones de Rosario Piedra, de Cuauhtémoc, de Cloutier, todo aquello originó eso. Lógicamente, al ver Salinas la situación tan difícil que se le había presentado, pues va con cierta expectativa
desfavorable a la Cámara de Diputados, que era la encargada de la validación de la elección presidencial. Entonces, estaba Miguel Montes como diputado, y Miguel Montes hizo un trabajo excelente, ¿verdad? Y defendió con mucho conocimiento y argucia legal la calificación saliente. Entonces, él se alió, Miguel, con Manuel Camacho, básicamente, y un poco también con Pepe Corda. Un día Javier Miguel Allende me manda llamar don Fernando Gutiérrez Barrio y me dice, don Fernando, señor presidente, le pide a usted que me quede. Bueno, pero porque tiene muchas presiones, señor Aguirre, entiéndalo, el presidente es la institución que nosotros debemos de seguir, las decisiones son en beneficio del país, 8 días antes me había llamado mi compadre Juan Bustillo, el dueño de Impacto. Dijo, compadre, se van a fregar antes de la elección. Porque me habló Manuel Camacho y me dijo que debía el presidente entregar el resultado. Y compadre, ¿qué quieres que haga? Pero me van a hacer un trabajo, ya lo hice, ya no sé más. Bueno, dije, don Fernando, si la elección del presidente de acuerdo. No, el presidente quiere que no vaya usted. No quiero ver al presidente. Entonces, cuando me insiste, dije, no, es que no quiero ir a verlo. Voy a cumplir mis instrucciones regresando al Estado. Pues le habla al presidente y dice, no, que vaya a los Pinos. Ahí voy a los Pinos, lo recuerdo muy bien. Entrando a los Pinos, le dice, ajuste a su secretario privado. Justo, que nos mandan una botella de Chivas, que es lo que toman, Ramón. Bueno, pues dijeron ustedes que, dice, presidente, no quiero tomar. Pues vi que se puso, pero como se llama esta hierba, etcétera, dije, pues tengo que tomar las cosas con más calma. Entonces me dijo, mira, Ramón, ya que acepté el whisky, dice, mira, si he sabido lo que te tengo que pedir, no te mando. Dice, pero ayúdame por favor. Tu declinación en Guanajuato es fundamental para poder arreglar asuntos con el PAN y con Estados Unidos. Te lo pido porque sé que tú eres mi amigo, sabes, Yo he sido una persona que trata de ser institucional, yo siento que usted ordena, así va. Ya no regresa a Guanajuato. No, presidente, discúlpeme, si no, yo no voy a salir como cocinera, digo, con todo el respeto a las cocineras, ¿verdad? No dice nada más, no. Eso sí, todo, checamos, verificamos, hacemos. Si usted lo dice, es por otra. Esa noche regreso y tenemos la cena de la victoria con todos los comités directivos municipales del Estado y yo como si nada. Entonces le dije, yo quiero que me entreguen la calificación del Congreso. Entonces me entregó la calificación del Congreso. Carlos Navarrete, que era diputado, me dijo, Ramón, tú ganaste, no renuncies, esto, lo otro. Había más de 1000 agentes de la Dirección Federal de Seguridad en Guanajuato. Había marchas de todos los estados, sobre todo del norte. Entonces yo dije, ya aquí va a hacer algunas tonterías, entonces empecé a hablar a la gente, esténse tranquilos, miren esto, no, llegando al Congreso, personas, tengo las grabaciones, empezaron a decidir, ¿verdad? Maricones, bueno, insulto tras insulto, ¿verdad? En esas condiciones yo dije, pues bueno, vamos a saber qué pasa, y esa fue la causa y el motivo. Después Salinas me ofreció ser embajador, me ofreció el Banobras, me ofreció el CAPSE, me ofreció, si no se ofrece, ya no quiero. Te dije, yo en el momento que me dijiste tú, después iba a venir a trabajar contigo, te dije que no aceptaba. Yo cumplo con las instrucciones porque vuelvo a reiterar y ratificar que para mí el presidente toma sus decisiones en beneficio del país. Ningún presidente del partido, ideología que sea, creo que decide en función de un interés personal, que es en función del interés del país. Bueno, pues ahí está esta narración que hace Ramón Aguirre Velázquez en esta conversación, en esta grabación que estamos presentando, en esta charla con César Feliciano. Y bueno, pues ahí están algunos aludidos sobre estos capítulos de la historia mexicana que sin duda marcaron la vida política de este país. A ver qué dicen los aludidos. Carlos Navarrete, en este caso aludido por Ramón Aguirre, que le decía, dice Ramón Aguirre que le decía a Carlos Navarrete, no renuncies, Ramón, tú ganaste, en el caso de Guanajuato. Y vamos a ver si algo dice Manuel Bartlett, porque Ramón Aguirre dice que fue Bartlett el que le dijo a Salinas que había ganado con 49, pero se podía hacer algo para que tuviera por lo menos 51 para llegar a la presidencia de México. Vamos a dar este espacio que nos queda a la réplica, al comentario que tiene que hacer en este momento Manuel Bartlett. Qué bueno que nos llama Manuel Bartlett, porque hace rato presentamos un audio de una
entrevista que dio Ramón Aguirre Velázquez, exregente de la ciudad y uno de los aspirantes a la candidatura priista en 1988. Manuel Bartlett Díaz, buenos días y bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carmen? Te agradezco mucho que me permitas comentar. No, al contrario, dinos qué dices. Bueno, Ramón Aguirre, yo creí que es un cadáver político, yo no sabía que existiera todavía. Pero lo que dice es un absurdo total, ¿verdad? La Comisión Federal Electoral, es tan simple como esto, nunca tuvo ni los documentos, ni las actas, ni las boletas de la elección presidencial, nunca las tuvo. Quien calificó la elección fue la Cámara de Diputados, que estaba erigida en colegio electoral, y ahí es en donde existen las publicaciones clarísimas, ahí es donde se calificó la elección. Esto que dice Ramón Aguirre, que yo iba a subir o bajar una elección, no puede ser más absurdo. En donde se determinó la elección fue en el colegio electoral, en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Ahí fue donde, y luego recuerdas el asunto de las boletas y que las quemaron de común acuerdo Salinas y Fernández de Ceballos, ¿verdad? Entonces, el mantener la idea de que fue en gobernación, en la Comisión Federal Electoral, es una labor distractiva. Carlos Salinas de Gortari, se puso de acuerdo con el PAN para que no votaran en contra de la calificación que se iba a hacer en la Cámara de Diputados. Y es ahí en donde, si subieron, bajaron o hicieron algo, fue en la Cámara de Diputados. Pero lo que sí sabemos es que Salinas traicionó al PRI y el PAN traicionó al PAN, porque Salinas se comprometió que si el PAN no votaba en contra de la calificación de la elección en la Cámara, él haría toda una serie de reformas constitucionales y legales y les empezaría a entregar el poder, cosa que empezó a hacer Carlos Salinas de Gortari en un acuerdo con el Partido Acción Nacional. Así es que no tenía nada que ver, porque la Comisión Federal Electoral que yo presidía nunca calificó esa elección, ni tuvimos ni los papeles, ni las actas, ni nada. Eso se hizo en la Cámara de Diputados. Manuel Bartlett, se me acabó el tiempo, pero por lo pronto tú dices que es un despropósito lo de Ramón Aguirre Velázquez y habremos de seguir conversándolo, si te parece. Es muy importante porque están ocultando el acuerdo de Carlos Salinas de Gortari con el PAN, que nos ha hecho un daño terrible, porque se asoció la cúpula priista con la cúpula del PAN. Pues es un gran tema, y Ramón Aguirre no tiene la menor idea de lo que está diciendo y es absolutamente absurdo y contrario a la ley y a lo que ocurrió. Pues Manuel, habremos de platicarlo con mayor amplitud. Gracias por llamarme. Un gusto. Gracias, Carmen. Gracias, Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación.